Bueno, muy buenos días. Ante todo, quiero agradecer la invitación del Semillero de Innovación de Investigación en Cirugía por permitirme exponer en este día. El tema que les traigo el día de hoy es el FAST, que es el Focused Assessment with Sonography for Trauma. Mi nombre es Diego Balbuena Velázquez, soy cirujano general, trabajo en Bogotá, en la Clínica Universitaria Colombia, en el Hospital Universitario de la Samaritana. Como introducción, tenemos que el trauma cerrado es el 80% de todos los traumas que se generan en el día a día. Vemos que los traumas cerrados son muy frecuentes, sobre todo en los accidentes de tránsito, en las riñas o en los pleitos que se presentan, y que la mayoría de las muertes de los pacientes con trauma cerrado están debido a un choque hipovolémico. Estas muertes ocurren básicamente por dos cosas. Uno, por el choque hipovolémico y los pacientes no alcanzan a llegar al centro hospitalario. O dos, llegan y son diagnosticados tardíamente o desafortunadamente en el intraoperatorio fallecen por alguna lesión vascular mayor. De estos pacientes, el 12% tendrán hemoperitoneo, que es más o menos lo que queremos detectar con este examen. Bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué es el FAST? El FAST es un examen que se realiza con un ecógrafo, utilizando la ultrasonografía obviamente, y cuyo objetivo es detectar la presencia de líquido. Esto es lo más importante y como la meta que va a tener este tipo de estudio, detectar la presencia de líquido. ¿Qué características tiene? Pues es de fácil acceso, requiere una realización rápida en corto tiempo porque cada minuto que pierda un paciente que está en un trauma, pues es deletereo pues, contra la supervivencia. ¿Para qué realizar el FAST? Nuevamente les insisto, y esto es como recalcar nuevamente, que es identificar líquido libre. Líquido libre bien sea hemoperitoneo o hemopericardio o derrame pleural, pensando en un hemotórax. Esta es como la regla de oro que tenemos que seguir. La sensibilidad de este examen está más o menos al 90% y según los estudios varían del 75 al 100%. La especificidad entre el 95 al 88 y varía entre el 88 al 100%, como les digo yo, para detectar el líquido libre. Tiene una baja sensibilidad para lesión de víscera sólida, que como vemos este no va a ser el objetivo de este examen. Ya si usted quiere descartar una lesión de víscera sólida, ya evaluará usted si necesita hacer una tomografía con o sin contraste o si requiere una ecografía pues ya formal realizada por un radiólogo. Determinante para tomar decisiones. Recordemos que en trauma cualquier decisión que nosotros tomemos debe ser rápida, certera y va a impactar directamente en el desarrollo o en el desenlace del paciente. Entonces aquí para eh, enfatizar la importancia y cuándo vamos a nosotros utilizar el FAS, sería cuando tenemos un paciente con trauma con abdominal cerrado, perdón, tenemos que ver como en la mayoría de los traumas, el paciente puede estar inestable o puede estar estable. Cuando tenemos un paciente inestable, ahí es donde juega un papel fundamental el FAST. Vamos a hacer el FAST y nos pueden salir dos opciones. Que el FAST salga positivo, es decir, hacemos el FAST, encontramos líquido libre, ese paciente posiblemente está inestable porque tiene un sangrado intraabdominal o intratorácico o pericárdico y ese paciente debe ir a cirugía. ¿Qué pasa si el FAST es negativo? Yo necesito entonces en ese paciente identificar otras causas de por qué está inestable. ¿Será que tiene un trauma craneoencefálico? ¿Será que tiene un trauma raquiomedular? ¿Será que tiene una fractura y el paciente está hipotenso por esa causa? Esa es la verdadera importancia del FAST. En el otro brazo que tenemos, en el otro brazo tenemos los pacientes estables. En los pacientes estables, generalmente uno puede individualizar el caso, hacer una ecografía formal o un TAC de abdomen. El TAC de abdomen, digamos que por medios legales, es el que se recomienda para descartar cualquier tipo de lesión. Ahí podemos ver si hay lesiones de víscera sólida, si de pronto ya tenemos algo de líquido libre que no pudimos ver en el FAS, pero con un paciente estable nos da tiempo de investigarlo. Y ahí, si ustedes se fijan, está el FAS interrogado.
Hay algunos estudios que dicen que si el paciente está estable, usted podría hacerle un FAS y si es negativo, el paciente no necesitaría ningún otro estudio intraabdominal y ya se debe tratar o darle egreso según las otras lesiones que tenga. Pero como les digo, el énfasis de hacer un TAC o una ecografía es más por la parte legal. ¿Quién debe realizar el FAST? Idealmente debería ser un radiólogo, pero como vemos en nuestro medio, es difícil que el radiólogo esté las 24 horas del día o se pueda desplazar fácilmente al servicio de urgencias cuando tengamos algún tipo de estos pacientes. La ideal es que lo haga el personal de urgencias y con personal de urgencias me refiero al emergenciólogo, al cirujano que está de urgencias, incluso los residentes. ¿Requiere entrenamiento? Sí. Se han realizado varios estudios donde comparan la sensibilidad y especificidad llevando personas a entrenamiento, paramédicos, residentes, comparándolos con FAST realizados por radiólogos y son muy similares. Como les decía antes, el tiempo es oro, entonces necesitamos que este examen se haga de una forma rápida con una persona que esté entrenada para poder llevar a cabo el algoritmo previamente descrito. ¿Qué necesitamos para hacer el FAST? Realmente necesitamos muy poco. Necesitamos un ecógrafo básico, como vemos ya como está virando la medicina, ya tenemos casi que en cada unidad, bien sea de urgencias, en la sala de cirugía, en la unidad de cuidado intensivo, tenemos un ecógrafo que lo utilizamos básicamente para mirar para los accesos vasculares, pero este ecógrafo para nosotros va a ser fundamental en la realización del FAST. Insisto que necesitamos entrenamiento y en el ecógrafo tenemos básicamente dos tipos de transductores. El primero que ven hacia la izquierda es el transductor, digamos, plano, que este transductor tiene poca profundidad, que es el que vamos a utilizar, el que más frecuente utilizamos para los accesos vasculares o en este caso para detectar neumotórax. Y el otro transductor que es el convexo, que es el que vamos a utilizar, este tiene mayor profundidad y es el que básicamente vamos a utilizar en nuestro tipo de examen. Recordad que tenemos modo 2D, modo M y modo Doppler. En este examen únicamente utilizamos el 2D y el M únicamente en neumotórax, que ya lo veremos más adelante. Conceptos. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros cuando vayamos a realizar el examen? Aquí les traigo algo muy esquemático. Vemos que el cuadrado es el rectángulo es la cavidad abdominal. Vemos el hígado, el riñón y al otro lado el vaso y el riñón. Es muy esquemático y básicamente vemos que no hay nada que se interponga entre el hígado y el riñón ni entre el vaso y el riñón. Entonces, cuando nosotros hagamos el FAST, lo que tenemos que buscar en el FAST es el color negro. El color negro que va a representar el líquido y va a estar entre las estructuras o periférica de ellos, es decir, entre el hígado y el riñón, como lo vemos, o entre el vaso y el riñón, a términos generales, o adyacente a ellos, es decir, periesplénico, perihepático, perirrenal, y esto es lo que básicamente vamos a buscar en nuestro examen. ¿Cómo realizarlo? Pues hay dos tipos de FAST, el FAST normal y el FAST extendido. El FAST extendido quiere decir que vamos a mirar también las cavidades torácicas. Entonces, vamos a analizar el pericardio, que lo podemos analizar desde una ventana subsifoidea o en la ventana de tórax. Vamos a ver el flanco derecho, el flanco izquierdo, la pelvis y el tórax. Todas estas regiones son donde por gravedad o declive se va a acumular más el líquido y va a ser más fácil de identificar. Esta es una manera esquemática de cómo vamos a ubicar el paciente. El paciente va a estar en decúbito supino. Vamos a colocar el monitor hacia el hombro derecho del paciente en la cabecera y nosotros nos vamos a ubicar en la parte derecha del paciente. Con esta ubicación vamos a lograr que la mayoría somos diestros, de que nuestra mano diestra quede de una forma cómoda
y podamos ver el monitor hacia el frente. No podemos ubicar el monitor atrás porque vamos a estar girando la cabeza, vamos a estar incómodos, entonces la idea es trabajar lo más cómodo posible. Iniciamos, si bien se puede iniciar por la ventana subsifoidea o por el flanco derecho. En este caso, lo describiremos iniciando por el flanco derecho. En el flanco derecho tenemos que analizar lo siguiente: el espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal, el espacio subfrénico, el espacio pleural derecho, el polo inferior renal y la gotera paritocólica derecha. Ubicamos nuestro transductor como se ve en la imagen superior derecha e iniciamos a hacer un barrido ecográfico. ¿Qué tenemos que buscar? En la parte inferior vemos el hígado que se ve en la parte superior, el riñón que se ve en la parte inferior, y las líneas nos están marcando ese espacio hepatorrenal donde ese es la imagen normal. Ahí no vemos líquido, es decir, ahí como lo veíamos en el esquema que buscamos el color negro, ahí no hay color negro. Esto quiere decir que es negativo, que no tenemos ahí líquido libre. Una forma un poco más esquemática, en la parte superior vamos a ver lo que tenemos que buscar: el hígado, el riñón, en la parte inferior la columna vertebral, hacia el lado izquierdo señalado con una flecha el diafragma y adyacente a este el pulmón. De importancia mirar que el pulmón, ¿cómo lo vamos a ver? Aquí pasa un fenómeno que se llama el fenómeno de espejo, que tenemos lo normal es que se vea como si tuviéramos la misma densidad del hígado al otro lado del diafragma. Eso es lo normal. Lo anormal sería que no viéramos exactamente como otro hígado acá al lado del pulmón, sino que viéramos negro, oscuro, lo cual nos indicaría que es líquido. En la parte inferior entonces ya vamos a ver un poco ya transpolados los conceptos del esquema. Nuevamente buscamos nuestro hígado, nuestro riñón, el espacio hepatorrenal, como se ve en la línea en la flecha de la mitad, y vemos que no hay líquido, la columna hacia abajo y el diafragma señalado con la flecha del lado izquierdo. Estos son los elementos que tenemos que buscar en el flanco derecho. Aquí nuevamente, como vemos, la flecha está evidenciándonos líquido libre. Como les decía, líquido igual negro. Ahí se ve. La línea roja de la parte superior nos está mostrando el borde del hígado y la línea roja inferior está tratando de rodear el riñón. Entonces, este es un examen positivo para líquido libre. Esta imagen un poco la vamos a dejar aquí un par de segundos para que el auditorio pueda identificar las estructuras que acabamos de mirar en las imágenes previas. Entonces, nuestro hígado, nuestro riñón, y miren nuevamente el espacio hepatorrenal. Generalmente hacia esa zona tiene mayor sensibilidad y especificidad. Miren, este paciente tiene gran cantidad de volumen de líquido en la cavidad intraabdominal. ¿Cuál es el volumen mínimo que podría uno ver en el FAST? Generalmente la literatura varía entre 50 a 200 cc. Aquí vemos también el diafragma y no alcanzamos a ver muy bien el pulmón. Acá vamos a ver un video corto tratando de hacer un examen en tiempo real. Entonces, miren acá nuevamente, en la parte central se ve el riñón, a su lado izquierdo se ve el hígado y en la parte superior, eso que se ve de color negro, es líquido libre. Nuevamente estamos identificando las estructuras, ahí vamos moviendo el transductor hacia arriba, hacia abajo, siempre tratando de ubicar las estructuras. Otro ejemplo ahí claramente donde se ve el líquido libre, ahí lo pauso donde se ve una línea blanca en la mitad y por encima de esta se ve el líquido libre. Y entonces este es otro examen positivo.
El tercer ejemplo nuevamente, como les explicaba, ahí se ve la parte negra que es líquido libre. Una vez hemos terminado con el flanco derecho, nos dirigiremos al flanco izquierdo. En el flanco izquierdo es importante identificar dónde vamos a buscar el líquido. Periesplénico, perirrenal y también vamos a ver la pleura de ese lado. Importante que en este caso no vamos a ver tanto el líquido entre el vaso y el riñón, sino periesplénico. En la parte inferior vemos cómo nos ubicamos para hacer el examen y en la parte izquierda vemos el vaso, que se ve similar a la ecogenicidad del hígado, y el riñón. Nuevamente nuestro esquema. Entonces, ¿qué vamos a buscar? El vaso, el riñón por debajo del vaso, la columna abajo, nuevamente nuestro diafragma y nuevamente el pulmón. Entonces, en la parte inferior ya, en una imagen real, vamos a identificar nuevamente el vaso, el riñón, el espacio no renal, la columna, y aquí miren lo que les mencionaba al inicio de nuevamente el espejo. Tenemos que ver la misma densidad del vaso al otro lado del diafragma. Esto es un examen normal. Repetimos nuevamente el concepto, vemos aquí la línea blanca es el diafragma. Si este examen estuviera alterado, donde están las letras se tendría que ver de color negro, que sería líquido libre y nos indicaría un hemotórax. Nuevamente esta imagen en la parte superior se ve el vaso, en la parte inferior el riñón y donde señala la fecha líquido libre. Recuerden siempre buscar negro en fase. Aquí lo vemos, el vaso, el riñón y el líquido libre. Nuevamente una imagen para que el auditorio analice las estructuras durante unos segundos. Aquí entonces nuevamente que vamos a tener el vaso, el riñón y el líquido libre. Como les explicaba, en el flanco izquierdo es importante identificar más que el líquido entre el vaso y el riñón, es el líquido periesplénico, como lo podemos ver acá. Nuevamente un pequeño video acerca de este flanco. Aquí vemos el riñón. Aquí exactamente esta imagen es muy buena porque vemos el, el vaso en la parte superior, el riñón en la parte derecha. Vemos que no hay casi o no hay líquido entre el riñón y el vaso, pero sí vemos una línea negra alrededor del vaso. Es decir, que tenemos líquido perisplénico. Este también sería indicativo de un FATS positivo. Como lo señala la flecha. Ahí vemos claramente que hay líquido perisplénico, posiblemente tenemos una hemorragia intraabdominal y tendremos que actuar en consecuencia a este hallazgo. Y finalmente también líquido, nuevamente ubicamos nuestro vaso en la parte superior, el riñón abajo y nuevamente líquido perisplénico como lo está señalando la flecha. El siguiente es la parte suprapúbica. Entonces en la pelvis es uno de los sitios donde más vamos a ver líquido por el declive que hay. Entonces es un buen sitio para evidenciar líquido libre. En el suprapúbico tenemos dos ejes, el eje corto y el eje largo. En la imagen de la izquierda van a ver el eje corto, cómo ubicamos el transductor. Para ver el eje corto, que vamos a hacer como si cortáramos los órganos en una forma transversal.
Y en el lado derecho vamos a ver el eje largo. En el eje largo es como si hiciéramos un corte sagital de los órganos. Entonces es importante mirar que la anatomía, el enfoque o la orientación anatómica va a ser diferente en cada una de estas visiones y que va a ser diferente para la mujer y para el hombre. Siempre recordar que vamos a buscar líquido, o sea, igual color negro en la ecografía. Entonces, en un eje corto, aquí vamos a ver esquemáticamente en la parte superior izquierda la vejiga, que va a ser muy, muy importante en esta vista, porque alrededor de la vejiga es donde vamos a buscar el líquido. Entonces vemos esta imagen es de una mujer, vemos acá en el centro la vejiga, a la parte inferior lo que vendría siendo el útero, y en la imagen inferior, ¿cómo lo veríamos nosotros en la ecografía? La vejiga, que también, como la orina del líquido, también la vamos a ver negra, ¿cierto? Y abajo, no, el útero, que lo vamos a ver normal, no vemos líquido por fuera de la vejiga. En la imagen de la derecha también vemos un corte, eh, pero este ya es de un hombre. Entonces vamos a ver la vejiga y aquí donde nos señalan las flechas vamos a ver el líquido libre. Hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado en los hombres porque muchas veces se pueden ver las vesículas seminales que se ven similares, se ven de pronto no tan negras, sino un poquito más grises y se pueden confundir con líquido libre. Entonces hay que confirmar girando y haciendo el eje largo. Este sería un eje largo y las estructuras anatómicas que vamos a ver y dónde vamos a buscar el líquido. Entonces en la parte izquierda vemos la anatomía de la mujer, entonces vamos a ver vejiga, útero y atrás el recto. ¿Dónde vamos a buscar el líquido? Entre el recto y el útero y entre la vejiga y el útero. Esos son los sitios que tenemos que buscar en nuestro eje largo. ¿Cómo los vamos a ver? Entonces aquí vemos en la parte izquierda, y vamos a empezar desde la parte izquierda hacia la derecha, debajo de esas dos letras Fs veríamos el recto, que es el que se ve blanco, el útero en el centro y la vejiga al lado derecho. Entonces, como veníamos diciendo, vamos a buscar líquido entre el útero y el recto, que es donde están las dos Fs, y entre la vejiga y el útero, que es donde están las otras dos Fs, que es free fluid. Nuevamente recordemos, entonces vejiga, útero, recto, vejiga, útero, recto. En ese sitio es donde vamos a buscar el líquido libre en un eje largo. Y en un hombre, ¿cómo lo vamos a buscar? Vejiga, recto, y entre el espacio de la vejiga y el recto, ahí vamos a encontrar el líquido libre. ¿Cómo lo veríamos en una imagen real? Vejiga, que es la que vemos en el centro, el recto, que es el que se ve abajo, que se ve una línea blanca gruesa, y el líquido entre el recto y la vejiga. Recordemos una vez más, entonces en el hombre, vejiga, recto, líquido entre estas dos estructuras, y en la mujer, vejiga, útero, recto y líquido entre el recto y la vejiga, y el útero, y entre el útero y la vejiga. Siempre buscando el color negro. El siguiente ítem que tenemos que evaluar es el tórax. En el tórax, ¿qué tenemos que descartar? Pues identificar neumotórax, derrame pericárdico. No vamos a identificar ya el derrame pleural porque ya lo identificamos cuando exploramos el flanco derecho y el flanco izquierdo. El neumotórax lo podemos identificar con cualquiera de los dos transductores, bien sea el lineal, el corto, o bien sea el convexo. Para identificar el neumotórax tenemos dos formas de realizarlo. Aquí vemos nuevamente nuestro esquema. Lo que tenemos que ubicar son dos arcos costales, como se ve en la parte superior, el músculo que va a estar entre ellos y el pulmón. Vamos a ver una línea blanca, que es la pleura, que es la que se ve representada en la imagen inferior. Como les decía yo, hay dos formas de identificarlo. Uno es el deslizamiento.
¿Qué es eso? Que nosotros veamos la respiración del paciente y la pleura se va a ver cómo se desliza sobre la línea blanca que estamos viendo. Entonces, este es un pequeño video donde vamos a ver con más claridad este concepto. Entonces, miren cómo se desliza la pleura sobre esa línea que está en la mitad. Ese es el deslizamiento. Esto es lo normal. Continuamos con el video. Miren cómo se desliza la pleura, cómo se ve el movimiento claramente. Esto quiere decir que el paciente no tiene neumotórax. El paciente está descartado prácticamente el neumotórax. Recuerda que la sensibilidad para el neumotórax es mayor con la ecografía que con una radiografía de tórax, hablando en términos de trauma. Nuevamente analicemos lentamente las estructuras que vamos a ver. Entonces, aquí vemos el arco costal, produce una sombra acústica, que es lo que se ve más o menos un poco hacia la izquierda. El otro arco costal estaría hacia la derecha y en ese espacio es donde vamos a evidenciar el deslizamiento de la pleura. Nuevamente lo ponemos para que lo podamos detallar de una forma más clara. Exacto, ahí está perfectamente cómo se mueve la pleura. Este paciente no tiene neumotórax. Si tiene neumotórax, ¿qué pasa? No hay ese deslizamiento, únicamente ponemos el transductor y vamos a ver que el paciente respira y no se va a mover. Eso quiere indicar que el paciente tiene un neumotórax. Esa es la primera forma de detectar si el paciente tiene un neumotórax. Segunda técnica. Ponemos nuestro transductor en modo M y aquí hay un concepto que siempre nos han dicho que es la playa y el mar. La arena y el mar, el signo de la playa. Entonces con el modo M vemos que lo normal, donde dice la palabra normal, se ven estas alteraciones porque hay movimiento. Y en la parte superior no hay movimiento. Entonces en la parte superior estarían que las costillas, los músculos, no hay movimiento. Y en la parte inferior está la pleura, que es lo que muestra el movimiento. Pues como podemos ver, sí se asemeja un poco a la playa, siendo la arena lo que está abajo y el mar lo que está arriba. Esto es lo normal. Si yo le hago una ecografía al paciente y veo esta imagen cuando le pongo el modo M, quiere decir que el paciente no tiene neumotórax. Bueno, ¿y cómo se ve cuando tiene neumotórax? Ya lo vamos a ver. Se ve como está en la parte derecha. No se genera movimiento, entonces únicamente se van a ver líneas. Entonces, una vez más, en la parte izquierda, la arena, el mar, ¿cierto? No, eso quiere decir que estamos normales. En la parte derecha, neumotórax, no vemos la arena, no vemos ninguna diferenciación. Este paciente tiene neumotórax. El pericardio. Ahora, ¿cómo vamos a ver el pericardio? El pericardio lo podemos ver también de dos maneras. Con una ventana subsifoidea o con una ventana transtorácica. En la ventana subsifoidea vamos a utilizar nuestro transductor curvo, lo vamos a dirigir hacia arriba y vamos a ver el corazón como de abajo hacia arriba. ¿Cuál es la técnica para identificar el corazón? Primero identificamos el hígado, que ya sabemos cómo identificarlo, y luego nos vamos corriendo hacia la izquierda del paciente hasta identificar las cavidades cardíacas. Como les digo, este es un examen que tiene que hacerse rápido y únicamente vamos a buscar líquido, entonces en este momento no vamos a identificar, o nuestra preocupación no es identificar las 4 cámaras, mira si está en sístole, si en diástole, si tiene una insuficiencia, no. Nuestro objetivo es identificar si tiene líquido libre. ¿Y cómo lo vamos a ver en el pericardio? Como negro entre las dos estructuras. Entonces arriba vemos el esquema que vamos a ver el hígado arriba y el corazón de una visión, como les digo, de abajo hacia arriba. Una visión real, vemos aquí el hígado, abajo vemos el corazón con sus cavidades derechas, sus cavidades izquierdas y la flecha nos está señalando el pericardio. Esta imagen es la normal. Como vemos, ahí no hay líquido, es una imagen completamente normal. Esta otra imagen para que
tratemos de identificar las estructuras que vemos. Entonces recuerden que vamos a identificar nuestro hígado en la parte superior y el corazón en la parte inferior. Entonces, logra identificar algo anormal. Ahí está el líquido. Entonces, parte superior, hígado, parte inferior, cavidades cardíacas, y entre estas ya no vemos una línea blanca continua, sino que vemos línea blanca dividida por una línea negra. Eso quiere decir que tenemos líquido en el pericardio. Otra imagen, ahí vemos nuevamente líquido en el pericardio. Este paciente tiene un derrame pericárdico. Nuestra ventana transtorácica, vamos a ver las cavidades ya viendo el corazón de arriba hacia abajo. Entonces, aquí vamos a ver un poco de una forma más directa el corazón y vamos a ver las cavidades. Como les digo, nuestro objetivo no es evaluar todas las cavidades, sino únicamente el líquido libre. En la imagen de la inferior izquierda, la flecha nos está identificando el líquido libre. Aquí vemos un video de cómo se vería. Les pauso. En la parte se ve el corazón latiendo y el pericardio se ven claramente dos hojas de color blanco y el color negro que se mete dentro de esas dos hojas. Ese es el derrame pericárdico. Ese paciente tiene líquido o derrame pericárdico, que en el contexto de trauma o según lo que estemos buscando, de pronto si es un paciente con herida precordial, queremos mirar, sería positivo para un hemopericardio y la conducta sería pues quirúrgica. Nuevamente vemos claramente el corazón latiendo y el derrame pericárdico. Para tener en cuenta los falsos positivos, es decir, cuando detectemos líquido libre, pero este no sea secundario a una hemorragia intraabdominal, puede ser por ascitis, por quistes pericárdicos, personal en entrenamiento, si uno no está correctamente entrenado o apenas está haciendo sus exámenes, puede tener o falsos positivos o falsos negativos. Y los falsos negativos, la obesidad, el enfisema subcutáneo, muchas veces los pacientes que están con distensión abdominal, el gas que está dentro de las asas tampoco nos permite ver con claridad si hay un líquido libre y se puede uno confundir. Entonces hay que tener en cuenta estos distractores que nos pueden ocasionar dificultades. En conclusiones, entonces el FAS es importante en la evaluación del paciente en trauma abdominal cerrado inestable. Es una herramienta que está a la mano de nosotros, que tenemos que tener entrenamiento para realizarla, que va a impactar directamente en la conducta del paciente. Recordar algunas cosas, que vamos a evaluar los 5 puntos, que nuestro objetivo es buscar el color negro en la ecografía. Y creo que es todo. Les agradezco nuevamente la invitación y la atención que me han prestado. Aquí una foto de los hospitales donde tengo la fortuna de trabajar y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Creo que según la dinámica, si posteriormente habrán preguntas, trataremos de resolverlas.